El secreto de Mateo. Mateo siempre había sido diferente. Desde niño, poseía un don que lo hacía único, pero también lo mantenía en las sombras, podía ver los secretos de las personas escritos en el aire alrededor de ellos, como finas líneas de humo que formaban palabras fugaces. Su madre, antes de morir, le advirtió: nunca reveles tu secreto, hijo. Los secretos son pesados, y quien los carga por otros, termina aplastado por ellos. Así que Mateo creció en silencio, observando las verdades ocultas de la gente sin decir una palabra. Veía las infidelidades de su profesor de matemáticas, el dinero robado por el dueño del almacén, el amor no correspondido de su mejor amiga. Pero se mantuvo callado, porque un secreto compartido deja de ser un secreto, y pierde su poder. Hasta que un día, cansado de tanto peso, cometió un error. La historia que lo cambió todo. En la universidad, Mateo conoció a Valeria, una chaya de sonrisa brillante que escribía en un blog anónimo. Ella siempre decía: las historias son para compartirse, no para guardarse. Y aunque Mateo se resistía, algo en él quería liberarse. Una noche, durante una fogata con amigos, Valeria propuso un juego: vamos a contar una historia verdadera, pero como si le hubiera pasado a otro. Los demás compartieron anécdotas divertidas, pero cuando llegó el turno de Mateo, los años de silencio explotaron. Inspirado por el calor de las llamas, comenzó a narrar la historia de un chico que veía los secretos de los demás. Habló de cómo este personaje descubría mentiras, traiciones y sueños rotos, pero nunca intervenía. La historia era tan vívida, tan detallada, que todos quedaron hipnotizados. Eso sería un don increíble, dijo alguien. O una maldición, murmuró Mateo, sin darse cuenta de que había dicho demasiado. Valeria, con su instinto de escritora, captó la verdad detrás del relato. Esa misma noche, subió la historia a su blog, cambiando solo los nombres. El secreto se hace viral. La publicación se tituló El chico que leía secretos y, en cuestión de horas, se volvió viral. Los comentarios no paraban. Esto es real. Si existiera alguien así, sería peligroso. Quiero conocerlo. Mateo no entendía qué había pasado hasta que un mensaje anónimo llegó a su teléfono. Si puedes leer secretos, entonces sabes el mío. Y no puedo permitir eso. De pronto, su don ya no era un poder oculto, sino un riesgo. La gente comenzó a evitarlo, algunos con curiosidad, otros con miedo. Incluso Valeria, arrepentida, trató de borrar la publicación, pero era demasiado tarde. La última revelación. Una tarde, un hombre desconocido lo siguió hasta su casa. Era el dueño de una empresa que Mateo había visto sobornando a un juez. No puedes saber lo que sabes, le dijo, mostrando un arma. En ese momento, Mateo entendió por qué su madre le había advertido. Pero también recordó las palabras de Valeria: los secretos pierden su poder cuando los compartes. Así que, por primera vez, usó su don con intención. Miró al hombre y susurró: pero yo no soy el único que lo sabe. El intruso palideció. Era verdad, Mateo había escrito todos los secretos que alguna vez vio en un diario, y ese diario ahora estaba en manos de alguien más. El hombre huyó, pero Mateo supo que su vida nunca sería igual. El peso de la verdad. Con el tiempo, la historia viral se olvidó, convertida en otra leyenda de Internet. Mateo aprendió a vivir con su don, pero ahora lo usaba con cuidado, compartiendo solo lo necesario. Valeria, arrepentida, se convirtió en su aliada, ayudándolo a escribir historias que casi parecían ficción. Porque algunos secretos, es mejor contarlos sin que nadie crea que son verdad. El secreto de Mateo, la red de los susurros. Pasaron meses desde aquella noche en la que su secreto se hizo público.
Aunque el escándalo inicial se desvaneció como el humo de los secretos que él veía, Mateo sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Había personas que ahora lo observaban con recelo, otras con curiosidad morbosa, y algunas, con intenciones que ni siquiera su don podía descifrar del todo. Valeria, culpable pero determinada a enmendar su error, se había convertido en su sombra protectora. Juntos, idearon un plan, usarían su blog para publicar historias basadas en los secretos que Mateo veía, pero tan distorsionadas que nadie podría reconocer la verdad detrás de ellas. Era su manera de aliviar el peso sin revelar demasiado. Pero entonces llegó el llamado. El mensaje de la mujer de blanco. Una tarde, mientras revisaba su correo electrónico, Mateo encontró un mensaje sin remitente. Sé que ves lo que otros ocultan. Necesito tu ayuda. Ven al café, La Llave, a las 7 de la tarde. Pregunta por la mesa del espejo. Lo más inquietante era que, al leer el mensaje, Mateo percibió algo que nunca antes había sucedido: no había secreto alrededor de esas palabras. Como si quien lo escribió no tuviera nada que ocultar, o supiera cómo bloquear su don. Intrigado, acudió a la cita. El café era pequeño, con paredes de madera oscura y un aire añejo. En el fondo, tras un espejo empañado, había una mesa solitaria donde una mujer vestida de blanco lo esperaba. Sabía que vendrías, dijo ella, sin levantar la vista de su taza de té. Mateo se sentó, pero cuando intentó ver, notó algo extraño: en lugar de secretos, solo había un velo gris alrededor de ella, como niebla espesa. ¿Quién eres?, preguntó, conteniendo el temblor de su voz. Alguien como tú, respondió, alzando por fin la mirada. Sus ojos eran claros, casi translúcidos. Pero yo no veo los secretos, los borro. La Sociedad de los Ciegos. La mujer, que se presentó como Clara, le explicó que existía un grupo llamado Los Ciegos, personas con habilidades relacionadas con los secretos. Algunos, como Mateo, los veían; otros, como ella, podían ocultarlos, y unos pocos, los robaban. Hay alguien que está reuniendo a gente como nosotros, advirtió Clara. Quiere usar nuestros dones para controlar información, chantajear, incluso eliminar a quienes se interpongan en su camino. ¿Y por qué me buscas a mí?, preguntó Mateo, aunque algo en su interior ya lo sabía. Porque eres el único que ha revelado su poder voluntariamente. ¿Eso te hace peligroso, o útil? Depende de para quién. Antes de que pudiera responder, Clara deslizó un papel hacia él. En él había una dirección y una fecha: Callejón del Silencio, 12. Medianoche. Ven solo. Cuando Mateo alzó la vista, ella ya se había ido. Solo quedaba su taza de té, fría, con un residuo negro en el fondo que formaba una palabra. Corre. La trampa. Mateo no le dijo nada a Valeria. Esa noche, siguió las instrucciones y llegó al callejón, un pasadizo estrecho entre edificios abandonados. Pero en lugar de Clara, encontró a un hombre alto, de traje impecable y sonrisa afilada. Ah, el famoso lector de secretos, dijo el hombre, con una voz que parecía gotear miel envenenada. Me alegra que Clara te haya entregado. ¿Entregado? Mateo dio un paso atrás, pero dos figuras emergieron de las sombras, bloqueando la salida. Sí. Ella trabaja para mí. Bueno, trabajaba. El hombre se ajustó los gemelos de su camisa. Los ciegos somos una organización antigua, Mateo. Y tú, eres la pieza que nos faltaba. Imagina lo que podríamos lograr si en lugar de solo ver secretos, los modificaras. Mateo sintió un escalofrío. Su don siempre había sido pasivo, pero lo que este hombre proponía era algo distinto: manipular la verdad. No voy a ayudarte, gruñó. El hombre rió. Oh,
Pero ya lo haces. Porque ahora sabes que existimos, y eso significa que tienes un nuevo secreto que guardar. De pronto, una figura se abalanzó desde las sombras, era Valeria, empuñando un aerosol de pintura. Con un movimiento rápido, roció los ojos del hombre y gritó: «Ahora, Mateo». En el caos, Mateo y Valeria escaparon, pero mientras corrían, una pregunta quemaba en su mente. ¿Cuánto tiempo más podrían huir de una sociedad que vivía en las sombras? El diario de los secretos perdidos. A salvo en su departamento, Valeria reveló que había seguido a Mateo después de notar su comportamiento extraño. Había investigado a Clara y descubierto que llevaba años desaparecida. «Esto es más grande que nosotros», susurró, mostrándole una libreta vieja que había robado del bolso de Clara. «Es una lista de nombres, gente como tú». Mateo hojeó las páginas y se detuvo en una entrada marcada con sangre seca. El primer ciego no veía secretos, los creaba. De pronto, entendió. Los ciegos no solo querían controlar la información, querían reescribir la realidad. Y ahora, sin querer, Mateo y Valeria tenían en sus manos el único arma capaz de detenerlos, los secretos que nunca debieron ser revelados.